Buenos días a todos, mi nombre es Lisa Murcia y en nombre de Software Shop damos la bienvenida a la presentación Ejecución, Seguimiento y Control del Proyecto. La presentación de hoy estará a cargo de Wilson Javier Castro, quien es máster profesional en Administración y Dirección de Empresas de la Escuela Europea de Dirección y Empresas, magíster en Administración de Proyectos bajo los lineamientos del PMI de Estados Unidos y especialista en Gestión de Productividad y Calidad. Es especialista en Gerencia de Proyectos y auditor interno ISO 9001-2008 y es miembro activo del PMI y cuenta con la certificación internacional como PRICE 2. E ingeniero industrial y mecánico con experiencia en procesos de metalmecánica y administración de negocios. Los objetivos de esta presentación es reconocer la importancia de un plan de respuesta a riesgo, apropiarse de los conceptos propios de los procesos de gestión de riesgos de acuerdo a las buenas prácticas para la gestión de proyectos. Hola Wilson, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias. Ya te presenté, ya hice la presentación del evento, entonces si tú quieres puedes dar inicio inmediatamente. Muchas gracias a los asistentes que están aún en espera, agradecemos su paciencia y muchas gracias a Wilson también por estar con nosotros. Bueno, no, gracias a ustedes por la espera, un inconveniente, un contrapase que tuve, pero afortunadamente ya estamos acá. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este webcast que nos tiene el día de hoy, que es sobre ejecución, seguimiento y control del proyecto. Este webcast hace parte de un conjunto de charlas que hemos compartido con ustedes a fin de alguna u otra manera afianzar más la profesión, darles a ustedes tips que les permitan participar y estar pues un poco más actualizados frente a esta disciplina que es la gerencia de proyectos. Entonces, pues sin más preámbulo, pues continuemos entonces. Recordemos que hay algunos aspectos que ya hemos abordado, sin embargo, pues no cabe más para las personas que apenas llegan a estos webcasts, definir algunos criterios básicos que debería tener un proyecto, y ese proyecto entonces tiene 3 aspectos que nosotros planificábamos. Inicialmente, dentro del ciclo de vida del proyecto hay un proceso de conceptualización, de planificación del proyecto, posteriormente de ejecución y de manera transversal de seguimiento y control. Entonces, partiendo de que iniciábamos nuestro proyecto y ese proyecto tenía un plan en el que nosotros definíamos recursos, características de los resultados que se esperaban y cuál es la estructura organizacional tanto para nuestro equipo como para el cliente o la estructura organizacional que se ve rota cada vez que entra un proyecto, pues durante un espacio de tiempo, pues entonces nosotros ya teníamos algo que vislumbrábamos, pero este es simplemente un plan, algo que nos orienta, que nos dice qué podemos hacer, pero ese qué podemos hacer puede que se cumpla o puede que no se cumpla. Entonces estará de alguna u otra manera a cargo del gerente de proyecto tener toda la disposición, todas las características y competencias, tanto personales, cognitivas, como de desempeño, que permitan llevar a cabo estos resultados que se han venido planificando o que se esperan cuando nosotros definimos o decidimos hacer un proyecto. Entonces, obvio, evidentemente para poder ejecutar algo y poder hacer mediciones o poder controlar, ¿cierto? Pues entonces hay un proverbio que siempre ha señalado lo siguiente, que lo que no se planea, pues no se puede controlar y por ende, pues no podríamos medir el desempeño. Es decir que una ejecución del proyecto, ¿cierto? Puede que consiga los resultados que se espera, pero será de alguna u otra manera muy difícil poderlo vislumbrar o poder determinar si hubo un buen desempeño o si no lo hubo. ¿Por qué? Porque ese desempeño solo se puede hacer si se contrasta con una línea base. Es decir, si se contrasta lo que se está ejecutando, lo que se está desarrollando, versus lo que nosotros pensábamos o nosotros habíamos definido en un instante previo. Entonces, claro, nosotros siempre que vayamos a ejecutar o que nuestro equipo, pues debemos definir algunos aspectos de planificación. No es necesario que tengamos todo un plan riguroso, un plan de dirección de proyecto de acuerdo a lo que establece el PMI, donde hayan 10 planes de gestión y no es necesario que nosotros tengamos todo ese dossier de documentos, pero lo que sí es importante es que nosotros podamos atender estas 6 preguntas
básicas y que todo nuestro equipo directivo del proyecto tenga la capacidad de dar respuesta. En primera instancia, ¿qué es lo que se hará realmente? ¿Cuál es el alcance de los trabajos que se van a desarrollar o de todo el esfuerzo que va a ejecutar todo mi equipo? Lo siguiente es cómo se hará, es decir, esto que nosotros definimos en términos de trabajo, cuál va a ser la metodología, la secuencia lógica en la que se van a desarrollar esas actividades. Y por ende, poder definir entonces cuáles son los recursos y quién es el responsable o cuáles son las responsabilidades que son asignadas a cada uno de los miembros de nuestro equipo con el fin de llevar a cabo estas actividades dentro de esta secuencia definida para completar estos trabajos que de alguna u otra manera deben responder a las especificaciones o a los términos de referencia que debe tener un proyecto. Ahora, lo siguiente es que nosotros siempre tenemos que tener de alguna u otra manera un objetivo y ese objetivo pues estará dado en términos de tiempo y de costo. Es decir, cuáles son las duraciones de cada una de las actividades y además de eso, cuál es el conjunto o bueno, la duración global que tendrá el proyecto conforme a la secuencia y a la cantidad de recursos que yo le estoy insertando a mi proyecto. Eso me lleva a mí a contextualizar o a definir claramente lo que es un programa. Entonces el programa está dado por actividades, recursos, responsabilidades y evidentemente tiempos que yo voy a tener que cumplir. Sin embargo, entonces, dependiendo también, pues entonces nuestra potestad pues estará a cargo del presupuesto y ese presupuesto pues sale de el resultado de una inserción de recursos que pueden ser materiales, consumibles, otro tipo de medios o de no consumibles, incluso intangibles, depreciaciones, todos gastos que la compañía incurra y evidentemente recursos económicos que se disponen para que pueda salir ese proyecto adelante. Entonces, ese presupuesto, pues de alguna u otra manera, nosotros lo que tenemos que mirar es poder cumplir esa expectativa presupuestal que se definió para estar en un proyecto exitoso, porque de lo contrario, si nosotros empezamos a ejecutar trabajo, realmente llegamos al alcance de nuestro proyecto, se cumplieron los tiempos, pero para cumplir esos tiempos se tuvo que hacer una mayor inserción de recursos, se tuvo que meter otro tipo de medios y otro dinero adicional, pues entonces eso lleva a pensar que realmente sí, el proyecto se cumple en términos del alcance del tiempo, nuestro desempeño estaría bien, pero en términos presupuestales pues estamos realizando una afectación que puede ser en gran medida o puede ser de alto impacto para la gestión o para la gerencia estratégica de la organización. Y pues los proyectos surgen o los proyectos se desarrollan con el fin de atender o dar solución o dar cumplimiento a los objetivos estratégicos de la compañía. Entonces no tendría sentido que desarrollemos un proyecto que realmente impacte negativamente a la organización. Y bien, y lo otro es que todo ese proceso de planificación son prospectivas, son elementos que pueden llegar a cumplirse como puede que no. Entonces, como hay situaciones que pueden ocurrir o puede que no ocurran, esas situaciones son riesgos. Entonces, esos riesgos, ¿cierto? Es necesario que nosotros pasemos por un tratamiento o un análisis de esos riesgos, que son elementos que nos van a fortalecer más nuestra planificación. Es decir, nosotros realizando un análisis de riesgos podríamos definir si realmente este proyecto tiene una alta incertidumbre o una alta variabilidad en términos de cumplimiento del presupuesto y lo mismo si tiene una alta variabilidad en términos de el cumplimiento de nuestro programa o en los tiempos que se han definido. Todo esto entonces va a ser el insumo principal que nosotros tengamos cuando deseamos realizar la ejecución de nuestro proyecto y cuando deseamos realizar todos los procesos de seguimiento y control. Ahora bien, ya partiendo de eso, de este presaber que vamos a tener nosotros para poder ejecutar ese proyecto, pues entonces hay cierto nivel de actividad que nosotros vamos a tener, ¿cierto? Hay una necesidad o se puede presentar una oportunidad de negocio en mi organización y ocurre cierto nivel de actividad empresarial, organizacional o estratégica y es que a partir de esa necesidad u
oportunidad, nosotros empezamos a definir cuáles serían las especificaciones de un producto que atienda a esa necesidad. Es decir, empezamos a pensar en cuál podría ser su solución, y esa solución nosotros la definimos en términos de especificaciones. Con esas especificaciones, pues lo que se definen son unos términos de referencia o unos pliegos de condiciones o los términos de un pliego licitatorio, pues, dependiendo la nominación que se le dé y pues dependiendo si pertenece al sector privado o al sector público. Luego, también pueden ocurrir otras dos situaciones. Y esas dos situaciones que pueden ocurrir es que puede que yo sea la organización que tiene esa necesidad o tiene la capacidad de captar esa oportunidad, pero yo no tengo la capacidad para ejecutar o para desarrollar el proyecto. Razón por la cual yo levanto las especificaciones, unos términos de referencia, ¿cierto? Y a partir de esos términos de referencia yo empiezo un proceso de negociación para que otro agente externo, un tercero, desarrolle esa solución, es decir, ejecute el proyecto. O puede que se dé la situación en la que yo tengo la necesidad de suplir eso, tengo la oportunidad de capturar esos elementos y de acuerdo a eso, pues entonces lo que yo podría hacer es ejecutar con mis propios medios, realizar las contrataciones, la disposición de medios necesaria para que eso salga adelante. Entonces se pueden presentar esas dos situaciones y lo siguiente que se hace es cuando ya se decide, ya se realiza una aprobación y ya hay una disposición de esos recursos, entonces lo primero que se hace es un análisis y una validación de esos requisitos. Entonces ya un equipo especializado, pues entonces permite validar que estas especificaciones sean adecuadas, sean entendibles y además de eso sean trasladables a términos de trabajo o términos de producto que nosotros podamos entregar de manera paulatina para sacar adelante ese proyecto. Lo que nos lleva a pensar en un diseño detallado. Ese diseño detallado es un diseño que es, además de conceptual, en el que nosotros definimos trabajo, es decir, todo lo que tiene que ver con la gestión del alcance, pues tendrá unos diseños adecuados dependiendo del tipo de proyecto, podrá tener diseños, por ejemplo, si fuese un proyecto arquitectónico, pues entonces estudio de suelos, estudio de cargas, ¿sí? Estudio de normatividad y todo lo que de alguna u otra manera permite validar que realmente esos requisitos se pueden cumplir y que esos requisitos son tangibles y entendibles para todo el equipo del proyecto. Después de eso, pues llega toda la fase de ejecución, es decir, empieza mi equipo de trabajo, empiezo a liberar recursos, es decir, empiezo a disponer recursos, asignarles actividades a lo largo del tiempo para que vayan entregándome resultados y yo pueda ir mostrando lo que estoy desarrollando. Por último, entonces, tendré todo el desarrollo de mi proyecto, se implantará ese proyecto y tal vez puede que sea necesario que realice unas pruebas antes de realizar una entrega formal y pues ya puedo realizar esa entrega formal de ese proyecto y yo lo daré por culminado. Pero entonces, darlo por culminado entonces implica que yo me concentre en gestionar estos elementos que están acá en los recuadros verdes, que se conocen como las áreas de conocimiento de acuerdo a lo que define la guía de dirección de proyectos establecida por el PMI. Entonces establece que tú debes gestionar el alcance de tu proyecto. Recordemos que el alcance, estamos hablando de trabajos que se deben desarrollar, pero además del alcance, pues debo gestionar también mi cronograma, mi presupuesto, la calidad o el cumplimiento de las especificaciones técnicas, funcionales y de diseño de los trabajos que yo empecé a planificar. Debo también entonces disponer de todos los recursos que, como lo había dicho, pueden ser consumibles y no consumibles, puede ser recurso humano, medios, materiales, recursos financieros y otro tipo de recursos que se dispongan para ejecutar el proyecto. Debo gestionar el riesgo, claro, porque todo esto de ejecutar proyectos, pues lo que había dicho es simplemente una visión de lo que puede llegar a pasar y puede que esa visión se cumpla o puede que no se cumpla. Y en el caso que no se cumpla, pues entonces yo tengo que haber sido previsivo y haber definido las acciones necesarias para poder mitigar o
tener una actuación o un plan de respuesta a esos riesgos que se puedan presentar. Tengo también todo el tema que tiene que ver con las adquisiciones, el tema que tiene que ver con el grupo de interesados o de las personas o grupos de personas que se encuentren afectados de manera positiva o negativa para mi proyecto. Y además de eso, pues los proyectos no lo ejecutan seres inertes, sino lo ejecutan personas. Siempre va a haber una relación, ¿cierto?, interpersonal cuando nosotros ejecutamos proyectos, y pues la mejor forma de dirimir o disipar los conflictos que se pueden presentar, eso es mediante un buen canal de comunicación bien definido, un buen esquema de comunicación, permite reducir la cantidad de conflictos o la severidad de los conflictos que se puedan presentar en nuestro equipo de proyecto o con cada uno de nuestros interlocutores. Entonces, estos elementos de manera general es lo que debemos vislumbrar, lo que debemos dilucidar, y ya vamos a ver qué procesos se deberían ejecutar. ¿Qué es lo que pasa? En todo ese proceso, o sea, no puede haber una ejecución ni un buen control si no hay una buena planificación, ¿sí? Porque no tendría cómo contrastarlo. Entonces, tenemos una planificación, y la planeación entonces parte de desarrollar dos elementos o de desarrollar dos procesos, que es desarrollar el acta de constitución del proyecto, ¿cierto? O una descripción preliminar del proyecto. Y lo otro es identificar los interesados. Como ya había dicho, los interesados es cada persona o grupos de personas que se ven afectados de manera positiva o negativa por cualquiera de los... perdóneme, Heidi me dice que no está escuchando claramente. Válido, ¿me pueden confirmar? Heidi, ¿me puedes confirmar si escuchas mejor? Bueno, creo que ya teníamos ahí como un problema de audio, tal vez. Entonces, bien, nosotros entonces definimos entonces el objetivo que queremos en este proyecto. Entonces, queremos de alguna u otra manera alcanzar algo, y ese algo pues se ha venido refinando, porque al principio pues supuestamente teníamos una idea, esa idea pues se llega a una negociación, a unos términos de referencia, y definimos entonces el objetivo del proyecto. Ese objetivo del proyecto, para poderlo sintetizar o poder tener mejor refinación sobre eso, entonces debemos desarrollar tres procesos grandes, que es definir claramente el alcance, construir la estructura de desagregación de trabajo. La estructura de desagregación de trabajo es una representación gráfica y jerárquica de las actividades, paquetes de trabajo. Aldo, ahí ya te estoy dando la respuesta. Entonces, la estructura de desagregación de trabajo es una representación gráfica y jerárquica, ¿cierto?, de todos los componentes que constituye el proyecto. Entonces, esa representación gráfica me dice cuál va a ser el alcance general que tiene mi proyecto y cómo yo lo voy dividiendo en pequeñas partes que sean gestionables para mí como director de proyecto. Y lo siguiente es que a esas pequeñas partes que yo tengo que gestionar, pues tengo que delegarle sus responsabilidades. Recuerden, el gerente del proyecto sí pueden ser proyectos pequeños en los que ustedes saben que nosotros como gerentes de proyecto tenemos que auspiciar como gerentes, como inspectores de calidad, tal vez como equipo contratista, pero el gerente de proyecto siempre tiene que tener la capacidad de delegar sus funciones, es decir, de alguna u otra manera entregar responsabilidades a cada uno de los miembros de su equipo para que ellos también puedan apoyar ese proyecto y no llegue el momento en el que el gerente de proyecto se vea desbordado por todo ese trabajo que tiene que realizar, pensando porque hay trabajo administrativo que no debería por qué atender el gerente del proyecto. Entonces, ¿esto cómo se sintetiza que yo haya hecho esto? Claro, es porque hay unos requisitos definidos y consensuados entre la parte contratante y la parte contratista. Es decir, nosotros los que vamos a ejecutar el proyecto tenemos claridad de qué es lo que quiere nuestro cliente, y lo que nosotros entendemos es realmente lo que quiso decir nuestro cliente. Entonces, por eso es tan importante esta parte de requisitos. ¿Para qué? Para evitar que hayan reprocesos o hayan cambios en el alcance que de alguna u otra manera pues indispongan tanto a la parte contratista como a la parte contratante.
Entonces hay una declaración del trabajo y esa declaración del trabajo pues son los pequeños productos que van a entregarse o que vamos a tener para ejecutar un proyecto. Entonces, esos productos a su vez tienen unos criterios de aceptación. Es decir, si estamos hablando de la ADT de la construcción de una vivienda, pues tendremos un esfuerzo o unos productos que tienen que ver con los diseños, otros que tienen que ver con la construcción en sí misma, otro que tiene que ver con el amoblado de esa casa, otro que tendría que ver con la adecuación de las áreas sociales y todos esos productos que en su conjunto suman el proyecto final, pues tienen que tener criterios de aceptación. Yo empiezo entonces a desarrollar más actividades, más esfuerzo en términos de detallar lo más posible mi proyecto. Y es definir entonces cuáles son las actividades específicas, realizar un diagrama de actividades, es decir, construir mi diagrama de Gantt o mi diagrama de red y definir entonces los perfiles del equipo. O sea que a estas alturas yo ya tengo requisitos, declaración del trabajo, productos, criterios de aceptación de mis productos, tengo cuáles son las actividades que voy a desarrollar, las he organizado a lo largo del tiempo, tengo un cronograma definido y además de eso ya tengo el perfil de mi equipo de trabajo. Además de eso, entonces ya paso a la siguiente fase, que es la fase que está en color azul, que pueden ahí observar, y es tener requisitos, pero ahora estos requisitos no hacen referencia a los requisitos en general que yo tenía, sino los requisitos de financiación y cumplimiento de objetivos en términos de el presupuesto que nosotros tenemos. Y validar tanto la declaración del trabajo, los productos y criterios de aceptación, con los requisitos que se tienen desde el punto de vista financiero. ¿Cómo así? Claro, porque esto tú lo estás pensando, tú tienes un objetivo que estás de alguna u otra manera vislumbrando. Haces todo un esfuerzo para ese objetivo desagregarlo en productos, actividades, definir cuáles serían las personas que yo delegaría como responsables, cuál es mi equipo de trabajo, cuánto tiempo me toma, pero el poder llevar ese trabajo a cabo, pues tiene una contraprestación en términos de costo. Y entonces, cuando ya nosotros nos acercamos a la gerencia o nos acercamos a la parte contratante, pues tenemos que validar que los requisitos que se están generando en términos presupuestales, pues entonces se cumplan frente a las expectativas que tienen ellos. Y en el caso de que no se cumplan, pues yo debo ajustar tanto mi trabajo, mis productos y mis criterios de aceptación. En el caso de que no tengamos limitantes presupuestales frente a lo que yo estoy planeando, y todo esto que yo he venido planificando en la sección naranja, en la sección verde, sea aprobado y hayan los recursos, pues entonces yo ya tengo un plan inicial. Y ese plan inicial se acompaña de otros dos procesos, que es identificar todos los riesgos que puede tener esa planificación inicial y realizar un análisis sobre esos riesgos. Entonces, todo este esfuerzo fue para definir una línea base, es decir, sobre lo cual los trabajos que yo voy a ejecutar en mi proyecto se tienen que comportar. Sin embargo, yo soy consciente que ese plan inicial puede tener variaciones. Pero estas variaciones no se pueden presentar porque sí, sino que yo tengo que anticipar cuáles fueron los criterios o cuáles serían los criterios que me impiden a mí poder cumplir ese plan, es decir, cuáles son los riesgos que se pueden presentar. Y con eso constituyo mi línea base. Entonces, ya en ejecución, ¿qué vamos a tener nosotros? Pues en ejecución entonces lo que nosotros tenemos es todo ese proceso de planificación, que es lo que he venido hablando, ¿cierto? Además de eso lo acompaño de un proceso de programación, y yo cuando estoy hablando de programación no es simplemente realizar un diagrama de Gantt en Excel, sino la programación a la luz del proyecto tiene que ver con definir actividades, definir criterios de aceptación de actividades, definir cuáles son los recursos que van a desarrollar esas actividades y además de eso, pues enmarcar tanto la duración de las como realizar todos los procesos para poder disponer de los recursos en el momento en el que el cronograma me lo está pidiendo. Un ejemplo, pongamos que nosotros tenemos que utilizar, no sé,
un montacargas o que tenemos que realizar el izaje de una carga o que tenemos que realizar un desplazamiento de una mercancía en otro tipo de proyectos. Y nosotros hemos programado que se necesitan para una fecha X, vamos a poner que se necesita para el 16 de mayo, sin embargo, no puede llegar el 16 de mayo y yo estoy pensando, ay, hoy necesito mi equipo especializado. Yo tengo que haber programado eso con antelación y esa programación es que yo tenga las personas necesarias para que hayan realizado la cotización, la disposición, todos los permisos en el caso que se requieran, para que ese equipo especializado esté en el día en el que yo estoy definiendo en mi cronograma. Entonces, claro, pues eso me lleva a que haya una supervisión o un control de lo que yo estoy programando y ese control del programa se puede realizar pues diario, semanal o mensual. Incluso pues pensaría uno que un control diario es bastante riguroso, pero hay algunas organizaciones o en algunos proyectos en los que se exige un control diario de actividades o una bitácora de actividades diarias. Entonces, se puede ir realizando ese control del programa, pero el control en sí mismo no va a servir de nada. O sea, cuando yo estoy realizando el control, lo que yo estoy haciendo es validando que las actividades que yo establecí en un plan inicial se estén cumpliendo. Y en el caso que no se estén cumpliendo, tomar las medidas de acción o las medidas correctivas que permitan o alinear todo el conjunto de trabajo real que yo voy a desarrollar con el plan inicial o de ser necesario ajustar toda la planificación inicial porque tal vez se tuvo en cuenta una mala disposición de los recursos o no se tuvieron en cuenta las suficientes variables para que ese plan fuera acertado. Y lo otro es que ese proceso de planificación también me dice, usted no solamente tiene que planear las actividades, usted tiene que planear cómo voy a controlarlas y cómo voy a medir que realmente haya un buen desempeño. Entonces, en ese proceso de planificación, además de yo definir cuál es mi cronograma, cuál es mi presupuesto y cuál es mi alcance, yo tengo que definir cuáles son las métricas, los indicadores y cuál va a ser el proceso que yo voy a llevar a lo largo del proyecto para poder medir el desempeño de mis actividades en esos tres frentes. Porque no tiene sentido que yo realice una planificación, pero no haya dispuesto los recursos necesarios para controlar esa planificación. Entonces, controlar la planificación no es que tú te tomes el papel de ser un capataz, de estar mirando, no se han hecho estas actividades, tenemos que cumplir el plan, sino que nosotros tengamos un equipo o tal vez una persona que esté validando el cumplimiento de esas actividades, pero además de eso que tenga la potestad de definir cuáles acciones correctivas se van a tomar en cuenta o se deberían empezar a ejecutar y en qué momento se van a ejecutar para sincronizar el proyecto con lo que nosotros queremos o con lo que nosotros habíamos definido. Entonces, hay un marco de referencia para la ejecución. ¿Sí? La ejecución del proyecto, entonces, de acuerdo a lo que establece el PMI, ¿cierto? Entonces, tiene una particularidad, es que yo ejecuto muchas actividades, pero nótese que yo no ejecuto el alcance, ni el cronograma, ni el costo, que es de lo que hemos venido hablando. Entonces, estos son solamente elementos de planificación y elementos de control. Entonces, yo planifico y yo controlo la línea base de mi proyecto, más yo no ejecuto la línea base. Lo que ejecuto son acciones, trabajos y todo eso, ¿cierto? Y eso es, entonces, lo que nosotros vamos a ver acá. Entonces hay una gestión de la integración y esa gestión de la integración es dirigir y gestionar el trabajo, es decir, orientar a todo mi equipo para que desarrolle las actividades. ¿Conforme a qué? Conforme a esa línea base que yo establecí, conforme a los trabajos que se deben desarrollar, conforme a un programa y tratando de dar cumplimiento a ese presupuesto que me fue asignado. También entonces para que eso sea posible, pues yo tengo que estar en la capacidad de comunicar asertivamente con cada uno de los miembros de mi equipo, de tal modo que pueda gestionar el conocimiento, y el conocimiento no simplemente estamos hablando de un conocimiento científico, sino hay conocimiento técnico o conocimiento de la praxis que es importante. Entonces un personal operativo puede ser muy bueno y puede ser un potencial grandísimo para mi organización si yo estoy en la capacidad de transferir ese conocimiento técnico o incluso operativo
a todos los miembros interesados en esa actividad. Lo siguiente que yo tengo que hacer, pues, es empezar a gestionar la calidad de los trabajos o la calidad de las actividades que mi equipo de trabajo viene desarrollando, de tal manera que todos los productos que yo estoy entregando, todos los trabajos que estoy desarrollando, donde se disponen recursos, no sean desperdiciados, sino que eso cumpla con las expectativas que tienen mis interesados. Para eso, pues, entonces yo realizaré ya actividades de adquirir recursos, ¿sí? Porque previamente ya yo los debía haber planificado, ya los debía haber definido, debía haber caracterizado, ¿cierto? Y en el caso de ser necesario, pues yo tengo que desarrollar o capacitar el equipo de trabajo. Entonces puede que yo realice una contratación y esa contratación puede ser un personal específico, pero de todas maneras hay que realizar capacitaciones, inducciones, vinculaciones a los procesos internos y otro tipo de actividades inherentes a eso. Obvio, yo debo ser alguien asertivo y debo gestionar todas las comunicaciones, y gestionar las comunicaciones, aunque pareciese sencillo, puede llevar su tiempo, porque yo tengo que definir entonces quiénes van a ser los que van a emitir la información, cuál es el medio sobre el cual van a emitir la información, cuándo se debe emitir esa información y cuál va a ser el esquema para controlar el versionamiento de todos los documentos y de todas las comunicaciones. Y eso también es desgastante. Lo siguiente que yo debo hacer es, en términos de gestionar los riesgos, es empezar a implementar respuestas a los riesgos que nosotros identificamos previamente. Recuerden que en esta fase anterior en la que estábamos hablando de que yo defino una línea base, para definir esa línea base tuve que haber identificado todos los riesgos y haber realizado un análisis riguroso de esos riesgos, para empezar a definir cuál va a ser la posible respuesta que yo le voy a dar a esos riesgos que ya identifiqué previamente y que a lo largo del tiempo pueden llegar a materializarse. Seguido a ello, lo que ya tengo que hacer, pues, es efectuar las adquisiciones. Ese efectuar las adquisiciones es porque previamente yo ya he definido cuáles son mis posibles suplidores o mis posibles proveedores, qué tipo de contrato yo voy a firmar con ellos, qué política de pago voy a utilizar. Es decir, ya es validar que realmente se va a hacer esa compra y esa compra me dispone de los equipos o de mis requerimientos en términos de recursos, medios y materiales en el momento preciso, en las cantidades adecuadas. Y por último, pues, es vincular o gestionar la participación de los interesados, y es de alguna u otra manera ser partícipe, ¿no? Vincular a las personas que yo tengo que vincular, no saltarse los conductos regulares, ser partícipes con la comunidad en el caso que la comunidad se haya visto o se verá afectada por un proyecto, y todo eso es gestionar a mis interesados, gestionar la participación de ellos. Por ejemplo, pues ustedes saben, en el contexto local, pues hay un problema en términos de que el proyecto de central de generación hidroeléctrica en Antioquia, pues es un proyecto que no se había entregado, ¿cierto? Sin embargo, hay negligencia o se puede percibir negligencia por parte de los ejecutores del proyecto en el tema de que no se gestiona la participación de los interesados, y además de eso no se gestionan las comunicaciones de manera asertiva. Y además de eso, pues la respuesta que se implementa a los riesgos es muy somera frente al impacto o la severidad que pudieron tener. Entonces, partiendo de todos esos elementos, pues entonces vamos a dar continuidad. Entonces, otra vez, que para que yo pueda desarrollar todo esto, ¿cierto? Tengo que implementar algo que se conoce como el control de cambios. Y el control de cambios lo que me dice es, usted va ejecutando tareas, ¿cierto? Y esas tareas puede que se cumplan o puede que no se cumplan, ¿cierto? Pero puede que el no cumplimiento de las tareas lleve a que se generen modificaciones, ¿cierto? No toda modificación es un cambio. Se entenderá un cambio, ¿cierto? Una modificación que impacte la planificación inicial que yo tengo, tanto en el alcance, el tiempo, el costo o la calidad, ¿cierto? Y pueden haber entonces que se generen modificaciones, ¿cierto? O elementos que modifiquen, ¿qué? Pues mi alcance, el presupuesto inicial o el presupuesto. Y todo eso se gestiona mediante algo que se conoce como el control de cambios, que no es más, ¿cierto?, que un proceso administrativo
por el cual tanto equipo de proyecto como cliente, como sponsor, como otras partes interesadas, llegan a un consenso sobre esas modificaciones y son correctamente documentadas e incluidas dentro de la línea base del proyecto. Entonces, lo siguiente que tendremos es que ese control de cambios, entonces, ocurre esta situación. Yo tengo todos estos procesos, ¿cierto? Y hay una modificación en mi plan de proyecto, hay una modificación en mi alcance, en mi tiempo, en mi costo. Se realiza una solicitud de cambio y esa solicitud de cambio me lleva a dos cosas. A que se realiza una revisión, ¿cierto?, de esa solicitud de cambio y una aprobación. Realizar una revisión del cambio implica que yo valide en qué consiste el cambio, cuál es la fuente de ese cambio, es decir, quién está realizando esa solicitud, cuáles son las justificaciones de esa solicitud y cuáles son los impactos que puede tener en mi proyecto el no realizar ese cambio. Ya posterior a eso, si se llegase a aprobar ese cambio, ¿cierto? No todas las solicitudes de cambio se deberían aprobar. Entonces, si llegase a haber una aprobación, pues lo siguiente que vamos a tener es que yo tengo que redirigir y gestionar el equipo de trabajo, tal vez ajustar mi proceso de control de las adquisiciones y mi proceso de control de calidad, porque puede que ese cambio demande una especificación diferente en un recurso, en un medio, razón por la cual yo cambio de proveedor, ¿cierto? O puede que se cambien las especificaciones o características de calidad. Y lo siguiente en lo que voy a hacer claridad y referencia es que esa solicitud de cambio que nosotros tengamos, que haya sido aprobada, siempre debe documentarse. Y eso debe documentarse ¿en dónde? En el plan de dirección del proyecto que contiene, recuerden, los planes subsidiarios de alcance, tiempo, costo, calidad y demás. Y sustentarse en los documentos del proyecto, donde quede toda una trazabilidad de por qué hubo una modificación en esa línea base, en ese plan inicial, y quién fue la fuente o por qué se aprobó esa modificación inicial. Pero más allá de eso es que se ha pensado que el éxito de un gerente de proyecto es que ejecute las tareas, ¿cierto? O ejecute el proyecto dentro de las restricciones de alcance, tiempo, costo y calidad, ¿cierto? Pero no necesariamente ejecutar las actividades, o bueno, un gerente exitoso no necesariamente es bueno cuando el plan corresponde, bueno, la ejecución corresponde al plan. Puede que ese plan se haya modificado y haya tenido una aversión total, ¿cierto? Y puede que el proyecto siga siendo exitoso siempre y cuando el gerente de proyecto esté en la capacidad y de manera consensuada se tenga toda la trazabilidad que permita rastrear por qué se generaron todos esos cambios en la planificación y cómo fueron apropiados esos cambios en la planificación dentro de la ejecución de tareas. Y por la parte del seguimiento y control, entonces sí tenemos que controlar todas nuestras áreas de conocimiento. Entonces, claro, así como gestionamos el trabajo, pues tenemos que controlar el trabajo, tenemos que controlar los recursos, controlar el alcance, el cronograma, el presupuesto, la calidad, ¿cierto? Las adquisiciones, monitorear qué, es decir, estar muy atento de cómo están fluyendo los procesos comunicacionales y monitorear los riesgos. Entonces, estar latentes o estar pendientes de qué van pasando con esos riesgos que nosotros identificamos inicialmente. Si esos riesgos que nosotros identificamos inicialmente cambiaron, se mitigaron, se eliminaron, o tal vez esos riesgos que nosotros habíamos identificado en una primera fase o en una fase preliminar se empezaron a materializar o se empezaron a volver mucho más grandes. Y si de ser necesario, a lo largo del tiempo puede que se vayan presentando otros riesgos que no habíamos considerado, entonces es empezar a insertar todos esos elementos dentro de mi plan inicial del proyecto. Y esto constituiría entonces el marco de referencia sobre el cual pues se debe hacer el seguimiento y control del proyecto. Hay ciertas herramientas para hacerlo, ¿sí? Sin embargo, pues como lo hemos señalado, esto es una charla introductoria, como que de alguna u otra manera despierten ustedes ese interés por crecer en la disciplina o crecer en el conocimiento que
tiene esta disciplina, porque nosotros podemos tener herramientas para realizar control de cronograma o control de presupuesto, herramientas como la técnica del valor ganado es una herramienta, pero puede que además de eso pues haya herramientas para monitorear los riesgos. Todas estas herramientas pues son herramientas técnicas que a profundidad pues se abordan dentro del PMBOK, dentro de otras metodologías como PRINCE2 o dentro de otros esquemas rigurosos de control. Sin embargo, por lo general el control recae en que seamos por reuniones. Bueno, Donald me hace una pregunta frente a los interesados, por si de pronto no pueden ver el chat. Y él me dice, ¿cómo se podría identificar a los interesados cuando la administración del proyecto es compartida? Es decir, cuando nosotros no necesariamente somos parte de los contratistas y nosotros tenemos cierta potestad sobre el proyecto, pero el proyecto es bastante riguroso y hay otros actores dentro de nuestro proyecto. Realmente no es que haya un nivel en el que yo diga, no, estoy a un 50%, un 70%, un 80% de involucramiento de mis interesados. Pero lo que yo sí puedo hacer es realizar una correcta clasificación de los interesados. Es decir, de manera interdisciplinar o con mi equipo de proyecto, identificar cuáles son cada uno de los interesados o grupos de interesados y realizar una correcta clasificación, no solamente por la herramienta de la matriz poder-interés, sino se puede utilizar también complementos como la matriz de poder-influencia, poder-impacto. Hay otra matriz que se conoce como matriz de temas y respuestas y realizar un mapeo de esos interesados. Cuando ya se hayan identificado los interesados que son claves, lo siguiente es que esos interesados que son claves deben ser partícipes del proceso de gestión de las comunicaciones, de tal manera que cada vez que ocurre un evento relevante en el proyecto, yo tenga la capacidad de poner en disposición y poner en conocimiento de esos interesados claves qué está ocurriendo con el proyecto y de alguna otra manera que ellos sean partícipes de las decisiones que se tomen. Ser partícipe no necesariamente es que ellos tomen las decisiones. Ser partícipes puede ser que ellos conozcan las decisiones, conozcan las acciones que se están desarrollando y que de alguna otra manera haya un parte de tranquilidad por parte de esos interesados frente a nuestro proyecto. Claro, hay momentos en los que ya se nos sale de control porque no hay canales de comunicación o no se definen canales de comunicación que nos permitan llegar a esos involucrados, pero en el caso de que sea potestad de nosotros, lo más seguro es tratar de hacer un buen proceso de comunicaciones para que esos interesados se sientan satisfechos, al menos desde el conocimiento de la información clave del proyecto. Entonces espero que te haya dado una respuesta asertiva, o la respuesta que esperabas, Donald. Bien, entonces, digamos en que por lo general recaemos en que el seguimiento y control se haga con reuniones. Entonces, las reuniones son muy buenas, ¿sí? Pero las reuniones hay que saberlas administrar en nuestro proyecto. Siempre que nosotros vamos a definir un esquema de reuniones bajo la luz de las comunicaciones, tenemos que definir claramente quiénes son los participantes de esas reuniones, cuál es el objetivo de la reunión y documentar esa reunión. Es decir, entregar los resultados de esa reunión y los resultados de esa reunión pues deberán retroalimentar otras reuniones de seguimiento y control o deberán retroalimentar otro proceso. Es decir, nosotros no podemos crear procesos dentro de nuestro proyecto donde las salidas o los resultados de esos procesos no interrelacionen con otros, es decir, que eso no lleve a ningún lado. Entonces, bien, lo siguiente es, después de nosotros realizar todo ese proceso de gestión o de control de nuestro proyecto, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos algo que se conoce como reservas de contingencia. Es decir, que hemos definido un plan inicial y puede que ese plan tenga una desviación, pero cuando tiene esa desviación, puede que esa desviación sea sopesable o sea controlable. Y esa desviación se puede controlar mediante reservas de contingencia, es decir, mediante colchones o amortiguadores que yo defino que me permiten de alguna u otra manera tener un margen de acción para no tener una desviación tan grande y no someter todo el
presupuesto o todo mi cronograma a un cambio drástico. Entonces, esas reservas de contingencia se puede simplemente limitar a que yo pueda hacer un pequeño cambio en mi cronograma y que ese cambio sea aprobado, o puede que yo tenga la potestad de disponer recursos adicionales o una tecnificación mayor de mis recursos para poder ejecutar los trabajos. Entonces, esas podrían ser las herramientas que yo tengo para tener una contingencia, poder llevar la ejecución del trabajo, ¿cierto? En términos del marco de conocimiento o en los marcos de conocimiento, no hay un decálogo o una herramienta que me diga, mire, usted tiene que ejecutar su proyecto de tal manera. Simplemente hay que hacer claridad, yo tengo que ejecutar el trabajo que yo como gerente de proyecto tengo conocimiento que se debe hacer. Solamente que esa ejecución se hace de una mejor manera siempre y cuando yo haya definido claramente qué es lo que van a hacer esas personas. Es decir, que haya un buen proceso, ¿cierto? Un buen proceso, un proceso asertivo para comunicarles e indicarles cuáles son las tareas que se deben desarrollar, cuáles son las especificaciones que tienen esas tareas y cómo se van a controlar esas tareas. Es decir, que una buena ejecución parte de una buena planificación. Y si hay una buena planificación, también defino buenas herramientas para controlar o para realizar las mediciones necesarias de que lo que yo esté ejecutando corresponde a lo que se ha venido planeando. Entonces, pues, no me queda pues más que agradecerles por habernos acompañado esta mañana de hoy, invitarlos. Ya la otra semana empezamos un entrenamiento especializado y en julio vamos a tener otro entrenamiento especializado, uno sobre evaluación de proyectos bajo entornos de riesgo y otro sobre gestión de proyectos bajo entorno de riesgo. Entonces, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, pues ya saben que se pueden comunicar con nuestra monitora o con Liz. Y ya para cerrar, entonces, toda esta gestión integral de nuestro proyecto se hace mediante un enfoque del riesgo, ¿cierto? Y ese enfoque del riesgo es que nos dice a nosotros, como gerentes de proyecto, cuando se va a realizar una ejecución de actividades, se va a desarrollar un proyecto, tenemos que ser muy proactivos, es decir, un enfoque previsto para que nosotros de alguna u otra manera tengamos todos los recursos necesarios para que en el caso que una situación salga mal, podamos tener una respuesta que saque nuestro proyecto adelante, ¿cierto? Es decir, identificando qué puede salir mal, cómo minimizar el impacto de ese evento, qué puede hacerse antes de que ese evento pueda llegar a suceder, es decir, actuar bajo la anticipación, y cuando ya no se puede hacer nada, cómo hacer para mitigar el impacto de ese evento, que eso se puede hacer definiendo planes de contingencia o tomando ya medidas de acción mucho más grandes. Entonces, recuerden, ahí todo lo que tiene que ver en términos de gestión del riesgo, pues tendrá que ver con 4 pasos fundamentales: una identificación del riesgo, donde nosotros definimos cuáles pueden ser las fuentes de riesgo que va a tener mi proyecto. Ese riesgo un riesgo es un evento que puede o no puede ocurrir, ¿cierto? Pero esos eventos que pueden o no pueden ocurrir pueden impactar de manera tanto positiva como negativa la línea base de mi proyecto, y razón por la cual pues yo hago una evaluación de cuál es el impacto que tienen y cuál es la severidad que tiene ese riesgo frente a mi línea base, es decir, qué tanto me va a dañar los planes iniciales que yo tenía. El siguiente paso pues es definir un plan de respuesta a los riesgos, ¿sí? Un plan de respuesta puede ser simplemente: tranquilo, no haga nada, deje que ese evento, que si se llega a presentar ese evento, tenemos todas las medidas de acción para mitigar ese impacto. Como puede que hayan riesgos que no se puede esperar a que ese evento se materialice, sino que tenemos que tomar medidas de acción mucho más fuertes para empezar a atacar las causas de ese riesgo y que no se vaya a presentar. Y por último, pues es controlar la respuesta a riesgos. O sea, no es simplemente planificar que se va a responder a los riesgos que se puedan presentar en nuestro proyecto, sino que las personas que yo designo para que realicen eso, pues entonces empiecen a tomar medidas de acción. Recuerden, esas medidas de acción, ¿cierto? Para un riesgo, pues podrán ser aceptar, evitar, mitigar y transferir.
Entonces, lo que pasa es que todas las herramientas que yo defina en términos de mi gestión del riesgo, ¿cierto? Pues me van a definir algo que se conoce como la capacidad de recuperación del proyecto. Es decir, esa capacidad de recuperación del proyecto me estipula cuál es el nivel adecuado de reserva de contingencia que yo tengo que dejar, tanto para presupuesto como para cronograma, ¿cierto? Si los procesos que yo tengo de mi proyecto son flexibles, es decir, si se me permiten hacer modificaciones y cambios de una manera rápida, no necesariamente es que yo me salte todos los conductos regulares, sino por el contrario, que cumpliendo todos los requerimientos y cumpliendo todos mis procesos, esos procesos no sean tan tediosos, sino que sean flexibles y permitan una rápida actuación. Lo otro es qué tan cualificado está mi equipo de proyecto, es decir, si es un equipo de alto desempeño que está en la capacidad de absorber cambios y asimilar cambios, o un cambio en las actividades o en las disposiciones de los trabajos que yo voy a realizar demanda una reinducción o una recapacitación de mi personal. Y por último, tener una revisión constante de alertas, es decir, ser muy proactivos, tener reuniones. Las reuniones de seguimiento no solamente se deben concentrar en realizar un checklist del cumplimiento de las actividades y el cumplimiento de mis compras o de mis recursos dispuestos, sino también, si es posible, realizar una revisión de riesgos, ¿sí? O sea, de qué ha pasado con los riesgos, si se han materializado o no se han materializado, si han desaparecido, si por el contrario las medidas de acción que yo tuve en mis riesgos si, rindieron fruto o no lo hicieron. Entonces, hay unas estrategias para que nosotros gestionemos ese riesgo y pueden darse de la siguiente manera. Escalar ese riesgo, es decir, cuando nosotros como contratistas no tenemos la capacidad de mitigar esa amenaza o esa amenaza es tan latente que se escapa del alcance del proyecto. Razón por la cual el gerente de proyecto no tiene la autoridad para tomar medidas de actuación sobre ese riesgo y lo que decide es simplemente escalarlo a un ente superior que tenga los recursos para de alguna otra manera realizar el abordaje de ese riesgo. La otra estrategia de mitigación puede ser evitarlo, es decir, eliminar todas las causas que puedan dar origen a ese riesgo, ¿cierto? De manera proactiva. Se puede transferir, el proceso de transferir un riesgo, pues demanda es, yo siendo el dueño del riesgo, sabiendo que mi proyecto se puede presentar ese riesgo, pues yo lo puedo transferir mediante ¿qué? Mediante una póliza, mediante un subcontratista o mediante otra unidad a la que yo le encargue todas las tareas necesarias para que ese riesgo pues no lo cubra yo, o el impacto que se pueda generar en ese riesgo no esté a mi cargo, sino que esté a cargo de un tercero. Lo siguiente pues tiene que ver con la mitigación, es decir, acciones que puedan reducir la probabilidad de que ese evento llegue a ocurrir, y si no es posible reducir la probabilidad de ocurrencia de un evento de riesgo, pues lo siguiente que se puede hacer es mitigar el impacto que pueda llegar a causar, es decir, saber que eso nos va a impactar, pero tratar de que el impacto sea lo menor posible. Y lo siguiente es lo que les decía, un riesgo, pues, tomar una estrategia de aceptación, es decir, reconocer que esa amenaza se puede presentar, que hay muchas causas que pueden generarlo, pero no vamos a hacer nada, realmente vamos a esperar, y si llega a ocurrir, hacemos algo. Si no llega a ocurrir, no hacemos nada. Entonces, claro, todo esto nos lleva a que nosotros siempre busquemos gestionar los riesgos en nuestro proyecto. O sea, ejecutar un proyecto es desarrollar actividades en un entorno de riesgo, ¿cierto? Es realizar procesos de tal manera que nosotros tengamos unos eventos que se puedan presentar y yo tome medidas de acción que permitan eliminar esos riesgos. De lo contrario, es simplemente realizar una medición de todo nuestro proceso real que estoy realizando y contrastarlo con un plan inicial. Y por último, pues ya tendremos entonces cómo se implementan las respuestas a los riesgos. Entonces la respuesta a riesgos pues me dice lo siguiente: hay unos posibles riesgos. Esos posibles riesgos fueron analizados. Ese análisis de riesgos me entrega cuáles riesgos son prioritarios y cuáles no son prioritarios. Y a esos riesgos que son prioritarios en términos de la severidad o del impacto que puedan causar, pues yo le tomo medidas
de acción, y esas medidas de acción, pues yo las documento en mi proyecto, o si es necesario, pues realizo un control de cambios. Y pues realizo ese monitoreo de riesgos dando respuesta a las siguientes preguntas, ¿cierto? Las respuestas que se están dando, ¿cierto? O las respuestas a los riesgos están siendo efectivas, ¿cierto? Si el nivel de riesgo se ha cambiado o se ha modificado, si han aparecido otros riesgos, si mi plan inicial o los supuestos con los cuales yo hice mi planificación siguen siendo adecuados, y además de eso, si es necesario implementar cambios a las reservas de contingencia. Entonces, todo esto es lo que demanda realizar un monitoreo de riesgos. Y pues, sin más espacio, pues quisiera ya abrir el espacio para las preguntas, dudas que ustedes tengan. Recuerden, la charla que tuvimos el día de hoy es una abrebocas, de alguna u otra manera es como una introducción a todo lo que nosotros podemos abordar y todo el gran campo de conocimiento que hay dentro de esta disciplina de la gerencia de proyectos. Muchísimas gracias por haber estado, es un gusto haberlos acompañado. Pues doy espacio por si tienen preguntas, dudas. Bien, recuerden que la presentación y el material que fue usado el día de hoy, no hay ningún problema. Si ustedes la requieren, por favor, entonces se comunican con Lisa, y ella con muchísimo gusto les va a entregar tanto el material, y luego se dispondrá en plataforma, en audio y video, la charla que tuvimos el día de hoy. Entonces, muchas gracias de verdad por el tiempo que compartimos. Un gusto, que estén muy bien.